debe tener siempre. Siempre miren primero las imágenes, traten de encontrar toda la información que les parece que hay en esas imágenes y después lean el informe. En la medida que van haciendo esto, va a llegar un momento donde ustedes se van a dar cuenta que a veces miran más cosas de los que los radiólogos han podido ver. Entonces, esta es una buena forma de aprender. Entonces, la, la clase vamos a tratar de ir viendo distintas modalidades de imágenes en urología para poder tener una claridad de qué es lo que está pasando. Probablemente uno de los exámenes que más ha ayudado durante muchos años ha sido la urografía excretora y básicamente tenía una característica que te da una visión integral de vía urinaria y es un examen ideal para el estudio de hematuria. Hoy este examen ha sido reemplazado por la por la tomografía axial computada. Entonces, no significa que ya no se haga y que ha desaparecido, pero hay que entender que este examen hay que utilizar material de contraste y los contrastes iodados tienen en los pacientes algunos problemas. Uno de ellos son alergias, que a veces estos contrastes, tanto en tomografía como en urografía, que es el mismo, pueden producir reacciones de hipersensibilidad severas que pueden desde un rash alérgico hasta shock anafiláctico y muerte, se ha descrito. También hay que entender que estos contrastes son nefrotóxicos, entonces en los pacientes ancianos o los pacientes que ya tienen deterioro en su función renal, es algo que uno tiene que tener presente en el momento de su administración. Como son sustancias hiperosmolares, también esto condiciona problemas en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando se dejan estos contrastes en pacientes que se van a hacer urografías o tomografías, hay que tener presente esto. Cuando uno hace una urografía hay que preparar a los pacientes el día antes porque la idea es de que cuando veamos una radiografía no esté llena de gases como esta imagen que están viendo acá. Entonces, para eso lo ideal es preparar a los pacientes, hay que darles algo de dieta, antiflatulentos, poner un enema, dejarlos en ayuno y siempre partir con una radiografía simple de abdomen. Cuando uno mira una radiografía simple de abdomen, hay que tener presente las estructuras que están en esta radiografía y lo que tenemos que ver. Entonces, lo primero que hay que mirar es si la radiografía está técnicamente bien tomada. Y esto sirve como la radiografía de abdomen simple se sigue utilizando hoy para montonera de cosas. Entonces, entender que el hígado está al lado derecha, el riñón derecho está en esta posición. ¿Están viendo lo que yo marco mi flecha? Porque eso es importante. ¿Se ve lo que estoy marcando la flecha? Sí, doctor. Ya, entonces este es el riñón derecho y este es el riñón izquierdo. Estas dos líneas que estamos viendo son el músculo psoas, que en algunas condiciones desaparece. Acá está la articulación sacroiliaca, aquí está la coxofemoral. Entonces, esta imagen es algo que uno tiene que tener. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es, si estamos mirando la radiografía del paciente adecuado, esto parece un detalle, pero hay que tener presente. Hacer día con los sistemas digitales de hacer en general es difícil que haya alguna confusión porque se pone el nombre del paciente previo a hacer el examen, ¿no? Pero lo que sí tenemos que ver a veces cuando tienes la placa, si la placa está bien colocada o si la placa está mal colocada. Esta es la misma placa, una está colocada en forma adecuada y la otra está colocada al revés. Les voy a dar 15 segundos para que miren esta radiografía y traten de pensar en ustedes si la radiografía A o la radiografía B está bien colocada. ¿Alguien La sabe? A es la correcta, doctor. Ya, la es la correcta y estoy de acuerdo con ustedes, pero voy a explicar por qué, porque quiero que traten de entender claramente esto. ¿Por qué? La primera cosa que hay que mirar es el hígado, y el hígado está a la derecha, como se está viendo acá, acá el hígado está a la izquierda. Entonces eso es al revés. Aquí estás viendo el marco cólico, y el ángulo hepático del colon en general es más bajo y el ángulo esplénico en general es más alto por la presencia del hígado. Este es otro dato que orienta. Esto que están viendo acá arriba es la cámara gástrica.
es otra cosa que te orienta. Entonces tú estás mirando. En general, el ciego se ve de esta manera, como lo están viendo acá. Entonces tenemos varias cosas, pero si me preguntan cuál es probablemente la más importante, es la presencia del hígado, porque a veces si el paciente está bien preparado no se ve. Y esto que están viendo es una cosa que se llama catéter doble J. Esta mañana tuve una cirugía, hice una ureteroscopía y al finalizar hemos dejado este mismo catéter en el paciente. Es un catéter de derivación interna. Quiere decir que esta estructura está ayudando a que baje la orina del riñón hasta la vejiga. También esta mañana les decía a los alumnos que entraron conmigo a la cirugía que probablemente después de la sonda Foley en estos dispositivos, el catéter J debe ser otro de los adelantos de la urología moderna. Entonces, si ustedes se fijan en esta misma radiografía simple, acá está viéndose de forma muy clara el hígado. Estás viendo el ángulo esplénico del colon más arriba y el hepático más bajo. Entonces, esta radiografía también está bien posicionada, pero tiene algo de aire intestinal. Acá fuera de lo que estamos viendo, no se ve tan claro el colon, no se ve tan claro el estómago, ni en esta radiografía, tal vez un poquito acá, pero sí se ven estas otras imágenes que son cálculos. Entonces, todas estas piedras en la vía urinaria, esta es la pelvis renal del riñón y estos son los cálices inferiores del riñón del lado derecho. Y esta es la pelvis renal del lado izquierdo y acá en la vejiga tiene una litiasis vesical. Entonces, esta es otra cosa que hay que mirar cuando estás mirando. Algunas veces puedes encontrar cuerpos extraños como este, que no sabes si lo pusieron encima o hubo alguna cosa que terminó quedándose en el paciente. La idea de hacer también una primera radiografía es valorar que el paciente esté bien preparado para hacer el examen, porque si inyectas material de contraste no vas a ver absolutamente nada de lo que quieres buscar. Entonces, si ustedes se fijan en esta radiografía, está súper bien preparado. Lo que nos orienta es el hígado. No se ve gas en el colon, no se ve la cámara gástrica, no se ve el ciego. Entonces, el hígado siempre viene a ser lo que les genera el lugar donde está. Acá se está viendo claramente el psoas del lado derecho, el psoas del lado izquierdo. Hay condiciones de inflamación que pueden, o de sangrado, que pueden conducir que esta estructura que es el psoas se borra. A veces las apendicitis aguda, a veces las pancreatitis. Si tienes un aneurisma de aorta que ha reventado, eventualmente puede haber un borramiento de esta estructura. Aquí estamos viendo tenuemente el borde inferior del riñón derecho, izquierdo, perdón, y aquí el borde inferior del riñón derecho. Entonces, una radiografía simple te da una idea. Una vez que hemos hecho una radiografía simple, hemos visto que técnicamente esté bien tomada, bien centrada, bien penetrada y que estemos con la radiografía bien posicionada, hay que inyectar el material de contraste y más o menos inyecta un cc por kilogramo de peso. En pacientes en trauma se puede hacer hasta 2 cc por kilogramo de peso. Y hay que valorar estas 5 cosas que vamos a conversar en parte de la charla. Lo que es simultaneidad, que es la presencia de que simultáneamente los dos riñones estén vaciando. Bilateralidad, que es que los dos riñones estén funcionando. La forma, el tamaño y la posición de los riñones. Y se deben hacer placas contrastadas en distintos momentos. Entonces, acá podemos decir que si hay simultaneidad, simultáneamente los dos riñones están eliminando material de contraste, hay bilateralidad, está el riñón derecho, está el riñón izquierdo, la forma de los riñones, que tiene forma como de un haba o de una habichuela, se ven normales, y los cuerpos vertebrales en el fondo son entre 3 y 4 cuerpos vertebrales que miden los riñones, entonces acá podemos decir que los 5 parámetros están presentes. Cuando nosotros estamos mirando ya la placa entera, podemos ver también acá los 5 parámetros: simultaneidad, bilateralidad, la forma del riñón normal de los dos, el tamaño y la posición normal. Aquí se ven muy claros los psoas. Entonces acá estoy viendo el sistema que colecta la orina. Acá hay un espacio, se ve otra vez uréter, otra vez como que no hay contraste, acá otro pequeño. Entonces, esto es por la actividad peristáltica del uréter,
porque si hubiera obstrucción, la parte de arriba en general se dilata. Entonces tengan siempre claro que si no están viendo una parte, probablemente es cuando tú lo ves así simétricamente los dos ureteres delgados, probablemente significa que a los 7 minutos que se ha hecho esta placa y que ya está dejando material de contraste y no está dilitado, estas son ondas peristálticas que están haciendo que ese momento no se vea. Entonces, cuando uno mira acá, uno puede decir, ¿acá hay simultaneidad? No. Este está eliminando material de contraste y este no está eliminando. ¿Hay bilateralidad? Tampoco. Entonces, esta es una de las cosas que tienen que irse fijando. Entonces, este riñón lo sacaron, está excluido porque hay una obstrucción. Algo ha pasado con ese riñón. Si ustedes se fijan, un sistema colector se veía de esta manera, como están viendo acá, y este otro se ve de esta manera. Entonces aquí tienes un sistema colector y otro sistema colector. ¿Alguien se atreve a decirme cuál es el diagnóstico de este paciente? Riñón en herradura, doctor. Perfecto, es un riñón en herradura. Muy bien, doctor. Este es un riñón en herradura. ¿Alguien se atreve a decirme qué es este examen? ¿El de la derecha? Gammagrafía, doctor. Es una gammagrafía, muy bien. Entonces, este es un examen de medicina nuclear y que te está confirmando el diagnóstico de que tienes un riñón en herradura. Cuando haces una ecografía, eventualmente acá estás viendo el riñón derecho, acá estás viendo el riñón izquierdo, aquí ves la aorta y la vena cava. Entonces, estas estructuras se tienen que ver en los riñones en herradura. Y esta es una tomografía donde están viendo acá el riñón derecho, acá el riñón izquierdo. Esto se llama istmo, que es donde están unidos por los polos. Y estas son tomografías de pacientes con riñones en herradura. Si se fijan en este paciente, algo que es común en los pacientes con riñones en herradura es que terminan formando cálculos, como los que se están viendo acá. Entonces, este paciente tiene una litiasis renal en un riñón en herradura. Entonces, estos son los riñones en herradura. Entonces, la otra cosa que hablamos era la forma y el tamaño. Entonces, habíamos visto que el riñón tenía una forma como de una habichuela. Entonces, es importante tener claridad de esto. Y en el fondo, cuando hablamos de tamaño, en general, como les decía, es entre 3 y 4 cuerpos vertebrales. 1, 2, 3, 4. Entonces empieza acá, o sea, la parte inferior y acá la parte superior. Entonces, más o menos son 3 o 4 cuerpos vertebrales. Es bueno que tengan esa idea. La otra cosa que es importante en urología es entender que hablamos los urólogos del uréter superior cuando van desde la unión ureteropiélica hasta la articulación sacroiliaca. La articulación sacroiliaca consideramos uréter medio y del borde inferior de la articulación sacroiliaca hasta la vejiga hablamos de uréter inferior. Superior hasta acá, medio todo esto, inferior hasta la vejiga. ¿Está claro, no? Bueno. Los pacientes también de nacimiento pueden tener alteraciones de la posición. Entonces, esta es una ectopía renal cruzada, donde los dos riñones están fusionados, o puedes tener que estén separados, como se ve acá, o puedes tener una ectopía renal cruzada bilateral, el riñón de un lado está en el otro lado, el izquierdo está en el lado derecho y el derecho en el lado izquierdo. Estas condiciones de ectopía se pueden dar. Acá estás viendo una ectopía renal cruzada en un paciente que tiene un riñón derecho y el riñón izquierdo que está ectópico en este lado. Si ustedes me dicen, este paciente estuvo bien preparado antes de su examen, no hubiera sido ideal tenerlo bien preparado, pero nos da una idea de qué está pasando. Acá es otro, que no están fusionados los riñones, aquí tienes uno de los riñones y acá tienes otro de los riñones. Este es el inferior, el riñón del lado izquierdo que ha hecho una ectopía renal cruzada hacia el lado derecho. Y acá también esto mismo se puede ver por tomografía. Entonces, si ustedes me dicen hoy, la tomografía definitivamente ha cambiado la visualización y el entendimiento de la patología por la mejor definición de las imágenes. Pero hay que entender que a pesar del desarrollo
tecnológica, la ecografía hoy sigue siendo una de las modalidades diagnósticas más importantes. Y tiene que ver con que los equipos han mejorado muchísimo, los equipos, las personas están cada vez más entrenadas en el manejo, el equipamiento que se tiene en general lo puedes transportar de distintos lugares, tiene un inconveniente que es operador dependiente, pero la ecografía ha tenido grandes avances. Cuando miramos ecografía desde el punto de vista urológico, es importante entender que el riñón tiene esta forma, que lo conocemos todo, pero esta parte más oscura es la corteza del riñón. Y esta parte central, la médula o el seno renal, es como se ve de esta manera. Entonces, esto se ve más oscuro y esto se ve más blanco. Entonces, este es un riñón absolutamente normal. El espacio que hay entre el hígado, que es esta estructura que está acá, y el riñón, se conoce como la fosa de Morrison. Y esto que estamos viendo es la cápsula del riñón. Entonces es importante entender, acá está el polo superior y el polo inferior. Acá lo mismo, polo superior, polo inferior. Pero si se fijan, acá hay una diferencia. El parénquima renal es un parénquima renal grueso, normal, y acá tú tienes un parénquima renal adelgazado, con un riñón con una estructura casi blanca. Entonces, cuando tú tienes esto, tú puedes decir que este paciente debe tener algún grado de insuficiencia renal. No es un examen para medir función, pero indirectamente podemos asociar que este paciente tiene una disfunción, o sea, una alteración en su función renal, porque el parénquima renal está atrofiado. Entonces, quiero que otra cosa se acostumbren a comparar es, aquí estamos mirando riñón normal, este es otro riñón normal, la parte de la corteza y esta parte central, el seno renal. Cuando el seno renal se pone negro cuando está, es líquido. El líquido siempre se ve de color negro. Entonces, este líquido que nosotros estamos viendo involucra que este riñón está dilatado. Y cuando se dilata solo el riñón, se conoce eso como hidronefrosis. Cuando se dilata el uréter más, hidroureteronefrosis. Entonces, entender que este es un riñón normal, esta es la parte de la corteza, y esta parte del seno que se ha visto negro es una dilatación, eso se conoce como hidronefrosis. No hay que confundir, por ejemplo, aquí estás viendo un riñón normal, diría, pero acá se ve esta dilatación, esta mancha negra que está fuera del seno renal. Y esto es un quiste renal. Y en el hígado hay una alteración absoluta del parénquima hepático, y estas son metástasis de algún cáncer que proviene de algún otro lugar que ha condicionado depósitos secundarios a nivel del hígado. Entonces, en esta ecografía, en esta imagen, podemos ver que hay metástasis en el hígado y el riñón, la presencia de este quiste. Cuando uno mira la tomografía, mi sugerencia, chicos, es que traten de buscar. Voy a ver si puedo encontrar esta presentación que tengo para que ustedes un poco se familiaricen. La voy a tratar de, a través de mis alumnos, compartirla con el curso. Pero la idea es de que uno se vaya familiarizando con las estructuras, ¿no? Entonces, acá tú estás viendo el riñón del lado derecho, acá estás viendo el hígado, aquí estás viendo la vesícula. Esta es la vena cava, esta es la arteria aorta, esto que se ve alrededor de la aorta es el duodeno, perdón, de la vena cava es el duodeno, acá tienen la arteria y la vena mesentérica superior, acá estás viendo el otro riñón, y acá estás viendo cómo la arteria renal está viniendo hacia la aorta, ¿se ve? La aorta, y acá estás viendo cómo la vena renal está yendo hacia la vena cava. Este es el pilar del diafragma, estos son los músculos psoas, la musculatura lumbar, los rectos abdominales. Entonces, un poco la sugerencia para ustedes es que vayan viendo imágenes y sobre todo acostúmbrense primero a mirar lo que es normal. Voy a tratar de buscar, hice una presentación con diapositivas de estas imágenes y voy a tratar de compartirlas, como les decía, con los chicos para que ustedes puedan ver básicamente lo mismo que estamos viendo en estas imágenes y se vayan acostumbrando a entender que aquí está el hígado, acá están los músculos oblicuos, acá está el psoas, acá está el riñón, acá está más clara la cava,
sigue siendo el duodeno, acá tenemos la aorta, asas intestinales, esto es la porción descendente del colon, entonces hay que ir mirando esto. Cuando miramos el sistema colector de las urografías excretoras, hay que entender que estos son los cálices mayores, estos son los cálices menores, la pelvis renal, el uréter y acá el psoas. Entonces estas estructuras hay que reconocerlas. Y hay que entender que los cálices tienen forma de esta copa de champán como las estamos viendo acá. Entonces, acá se ve casi perfecta la copa y acá uno la ve como diferente. Y la razón es que ese cáliz está mirando de frente, no está mirando de costado. Por eso no se ve tan clara como esta copa que estamos viendo acá. Y es porque es que este cáliz está de frente. Pero cuando uno mira este sistema colector, este es un sistema colector normal. Entonces acá estamos viendo básicamente lo mismo, a los 7 minutos y hasta los 15 minutos. Entonces ya hemos visto que hay simultaneidad, bilateralidad, forma, tamaño y posición. Ahora nos vamos a concentrar en el sistema que colecta la orina. Y es una urografía excretora absolutamente normal. No se olviden que estos espacios donde se ve contraste, no se ve nada y aquí se vuelve a ver contraste y desaparece, es básicamente por ondas peristálticas. Lo mismo estamos viendo acá. Se fijan que ha cambiado la característica de esta imagen a esta imagen. Acá no se veía el uréter proximal y acá, o sea, perdón, aquí se ve el uréter proximal hasta acá y acá simplemente hay un pequeño esbozo acá. Y esto tiene que ver con estas ondas peristálticas. Entonces aquí estás viendo mejor el uréter del lado derecho y acá mejor la parte distal del uréter. Hemos dicho uréter superior hasta acá, medio hasta acá, inferior hasta la vejiga. Y después de que tú has hecho una placa de llenado, debes hacer una placa postmiccional para ver cómo se vacía la vejiga. Entonces, esta es una urografía excretora normal. No se olviden siempre comparar el lado derecho con el lado izquierdo. Entonces, nunca es parecido, ni nuestros ojos son exactamente iguales, pero tiene que haber una cierta similitud que les permita comparar y ver qué es lo que está pasando. Acostúmbrense a hacer esto. Acá podemos decir que hay una alteración, digamos, hay un doble sistema colector, no es una ectopía renal cruzada, hay un sistema colector superior y un sistema colector inferior. ¿Por qué sé esto? Porque acá estoy viendo claramente el riñón. Entonces, aquí está todo el riñón, entonces este tiene un sistema colector superior y un sistema colector inferior. Estos dobles sistemas pueden ser parciales, acá se fija, que se están fusionando, o en algunos casos pueden llegar de forma independiente los dos sistemas, los dobles sistemas colectores. Cuando hacemos ecografías también se puede ver acá un sistema, acuérdense del seno renal, acá hay una estructura central y hay otra vez del seno. Entonces esto nos está mostrando que tienes un doble sistema colector. Y si se fijan en esta imagen, esta parte central está un poco más negra. Entonces, esto significa que ese sistema colector está dilatado. Si alguien quiere algún ratito interrumpirme, decirme, a ver, explique esto o dónde se ve esto, con mucho gusto. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? ¿Me están oyendo o Sí, están? doctor. ¿Dónde hacemos la inyección del contraste? Endovenosa. Buena tu pregunta, doctor. Es endovenosa, la vena. En general es una vena periférica. Hay una vena periférica. Para hacer las urografías, en general son jeringas que se van, y los tomógrafos hoy día, los angiógrafos tienen inyectores, ¿no? Se dosifica y es una máquina que va metiendo el material de contraste en relación al peso del paciente por vía endovenosa. Entonces acá estamos alterando y viendo las cosas, ecografías, tomografías y urografías excretora para tener un pantallazo de todo aquello. Entonces acá están viendo un doble sistema colector, ¿no? Un sistema colector superior, un sistema colector inferior. Acá estamos viendo que bajan dos uréteres y que se terminan fusionando. A veces no se fusionan y llegan hasta abajo. Y en este corte acá pueden ver el uréter del lado derecho único y acá el uréter derecho, el doble uréter en el lado izquierdo.
Entonces, esto siempre hay que terminar de ver toda la imagen para entender. La pregunta, ¿este es completo o es incompleto? Acá es uno solo, pero con una pelvis como bífida, y acá hay un sistema colector y otro inferior. Pero acá podemos ver que se termina fusionando y terminan como uno. A veces terminan en forma independiente los dos. Esto que tienen acá se llama ureterocele. Y en una urografía escritora, esta es la imagen típica que se veía. El uterocele es una dilatación sacular de la porción distal del uréter, que condiciona esto como un globo en la porción distal donde desembocan los ureteres. Entonces, lo que se ha hecho acá es meter un alambre guía dentro del sistema colector para tratar este ureterocele. Entonces, esto desde el punto de vista radiológico se conoce como el signo de la cobra, ¿no? Si ustedes se fijan, parece una cobra. Esto, aquí están esas imágenes que tienen las cobras en la parte posterior de la cabeza, y es como se ve. Entonces, esto es el signo de la cobra y este es un ureterocele. Y cuando tratamos estos ureteroceles, no se trata de cortarlos enteros, como estoy mostrando con la flecha. Básicamente lo que hacemos es los cortamos en la parte de la base, cosa de que este orificio quede totalmente ampliado, esta cavidad comunicada, y no sacamos todo el ureterocele, porque si lo sacas, lo que condicionas con estos pacientes es que tengan reflujo vesicoureteral, que les voy a mostrar imágenes más adelante. Entonces, hace un momento les hablaba de lo que es la hidronefrosis, que es la dilatación solo del sistema renal, el sistema de los cálices y la pelvis, pero cuando está dilatado el uréter, también esto se conoce como hidroureteronefrosis bilateral. Entonces, vuelvo a mostrarles para que vayamos comparando lo que se ve en el parénquima renal normal. Esta es la corteza y este es el seno renal. Entonces, hay que ir siempre mirando las imágenes y tratando de familiarizarse con las mismas. Entonces, si comparan esto, acá pueden ver en estos dos que el seno renal, que es esta parte central, está negra. Y cuando está negra, como les decía, es presencia de líquido. Entonces, este paciente tiene una hidronefrosis y este paciente tiene otra hidronefrosis. La diferencia es que probablemente este es un cuadro más agudo, donde estás viendo que está dilatada la pelvis, pero el parénquima renal está preservado, como estamos viendo acá. El parénquima renal está preservado. En cambio, en esta imagen probablemente es una hidronefrosis de más tiempo, donde tú ves una escasa cantidad de parénquima acá en el polo, una cosita muy pequeña acá, y acá prácticamente no existe casi nada de parénquima renal. Entonces, probablemente este es un riñón que ya no tiene función, y este es un riñón que eventualmente debe tener alguna obstrucción, que al resolverse, eventualmente esto va a desaparecer. Entonces, vuelvo a mostrarles lo mismo, ¿no? Este paciente es un paciente que tiene una hidronefrosis bilateral, y miren lo que queda de parénquima renal, nada. Entonces, en forma aguda, ¿qué habría que hacer con este paciente? Es colocarle un catéter doble J bilateral para que no haya ya obstrucción, esas mangueritas que les comenté de derivación interna. Entonces se hace una colocación de estas mangueras, y esto es lo que va a condicionar estos catéteres, no mangueras, sino estos catéteres van a algo disminuir la tensión hasta que se termine de estudiar, pero probablemente este paciente ya esté en falla renal. Este es otro paciente donde estamos viendo los dos riñones, acá el riñón con el parénquima preservado y acá mínimo parénquima. Y esto es secundario a esto. Este paciente tiene una estenosis de la unión entre la pelvis y el uréter. Este sábado hemos hecho una pieloplastia por laparoscopía en un paciente que tenía una estenosis de la unión uretopédica y una piedra. Entonces hemos reparado esto para que la unión esté amplia, y hemos sacado una piedra del cáliz inferior. Entonces, esta es una urografía excretora con una estenosis de la unión ureteropiélica. Probablemente estas dos sean lo mismo, pero esto ya en un grado de insuficiencia renal terminal. Las ecografías también
nos sirven para mirar tumores. Acá estamos viendo esta estructura del riñón, que es la parte normal, la parte cortés y del seno. Y acá en el polo superior del riñón estamos viendo esta imagen de un tumor del riñón. Otra cosa que vale la pena comentar es que hoy día las imágenes han mejorado muchísimo, ¿no? Hoy día ustedes pueden terminar viendo cómo está todo el sistema. Es una angiotomografía, entonces aquí estás viendo el riñón, estás viendo cómo están viniendo los vasos. Este paciente tiene un tumor renal acá. Entonces, lo que quiero que se fijen es cómo tú puedes darte cuenta que este paciente tiene una sola arteria renal, que es esta que estamos viendo acá, que se bifurca en una rama primaria, una rama secundaria. Entonces, si tú clampeas esta, estás protegiendo el resto del riñón, estás protegiendo el resto del riñón, el momento que vas a hacer la resección de esta lesión que va a aparecer acá. Entonces, no es necesario que campees todo el tumor. Entonces, este tipo de tomografías hoy día están permitiendo ver con mucha claridad las imágenes, ¿no? Entonces, gracias a Dios, hoy día en Cochabamba, en el lugar donde yo trabajo, tenemos esta calidad de tomógrafos y esta calidad de imagen. Entonces, mírense qué clara se ve cómo nacen las dos arterias renales de la aorta, ¿no? Se ven con absoluta claridad. Y de eso se trata, ¿no? Miren ahí las ilíacas, cómo se ven, miren cómo se ven los vasos. Los pacientes, antes se hacía diagnóstico de hiperplasia prostática también por urografías excretoras. Entonces aquí estás viendo un crecimiento intravesical de la próstata. Y acá secundaria al crecimiento de la próstata, una hidroureteronefrosis bilateral. Entonces se producían estos uréteres como en anzuelo, que se llaman, con una hidroureteronefrosis bilateral. Y esto es secundario a una hiperplasia prostática. O yo diría que no hacemos nunca una urografía excretora para ver la hiperplasia prostática, pero así hacemos ecografías de riñones, vejiga y próstata. Entonces acá lo que ustedes pueden ver es el riñón con varias formaciones quísticas dentro del riñón. Acá otra formación quística más grande. Entonces la ecografía ya te está alertando esto. Te está mostrando la vejiga. Te muestra que tiene una próstata con un lóbulo medio, que es este crecimiento dentro de la vejiga. Estas próstatas son más obstructivas. Más adelante les voy a mostrar un video para que entiendan lo que es un lóbulo medio. Y esta estructura que se ve acá es el balón de la sonda Foley. Entonces, este paciente está con sonda y esta es una sonda Foley. Acá estamos viendo lo mismo, la vejiga, que es lo que se ve negro. Hemos dicho el líquido se ve negro, es una vejiga. Y acá lo que estamos mirando es la próstata para determinar un poco cuál es el volumen de esta próstata, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace para mirar. Aquí estamos viendo una vejiga de paredes engrosadas, que es esto lo que se ve. Normalmente el grosor de la pared de la vejiga es de menos de 3 milímetros. Esta debe estar en unos 5 o 6. Y acá estás viendo un crecimiento de este lóbulo medio que parece un corazón dentro de la vejiga. Y estas próstatas son más obstructivas porque crecen justo por donde pasa la orina. Entonces, esta es la imagen cistoscópica de un paciente. Prácticamente no tiene los lóbulos laterales, no hay casi nada de lóbulo lateral, y este es un lóbulo medio. Esta mañana he operado un paciente, los alumnos míos que entraron han visto, y básicamente era lo mismo, ¿no? Paciente de una próstata muy chiquita, pero que tenía este lóbulo medio que hacía muy obstructivo. Entonces, estos pacientes, cuando tú los operas, haciendo ya un corte, ya los has desobstruido. Si lo dejáramos así, este paciente ya mejoraría muchísimo, ¿no? La ecografía también te sirve para mirar estructuras con los que tú tengas alguna sospecha. En este paciente pedimos una ecografía que se veía estas calcificaciones. Esto es compatible con un tumor benigno porque se ven estructuras de distintos colores, unas más grises y otras más blancas. Y eso hay un tumor benigno que se llama angiomiolipoma, que son unos tumores benignos que tienen componentes de vasos, de músculo y de grasa, ¿no? Angiomiolipoma. Entonces esto parece un angiomiolipoma, pero en el parénquima tiene también esta otra calcificación. Entonces este paciente teníamos alguna duda
y son unas calcificaciones que le hemos pedido una tomografía y hemos decidido observar a este paciente. Otra cosa que se ve en las ecografías que nos sirven es ver los jets ureterales, lo que la orina está eyaculando desde el uréter hacia la vejiga. Y eso con un ecodoppler lo puedes mirar y lo puedes medir. Capacidad de vejiga, una de las cosas, y orina residual postmiccional. Esto es importante el momento de evaluar cómo tu paciente se está comportando desde el punto de vista funcional en la evacuación de su vejiga. Entonces, este paciente es un paciente que tiene varias cosas. Aquí tiene el riñón. Este riñón está dilatado. Este riñón está dilatado. La otra cosa que vemos, esto negro sigue siendo vejiga. Acá estamos viendo un lóbulo medio, que este lóbulo que se está entrando dentro de la vejiga, lóbulo medio, la vejiga de paredes engrosadas. Y esto que se ve como un globito acá se llama divertículo. Entonces, este señor tiene una hidroureteronefrosis bilateral, probablemente, con una vejiga de paredes engrosadas, con la presencia de divertículos y una próstata con un lóbulo medio. Entonces, el mensaje es que si a ustedes les llega un paciente como este, no es estar derivando al médico. Este paciente lo que tiene es una indicación absoluta de colocar una sonda. Entonces, si tú dejas a este paciente en esta condición, esta hidronefrosis va a ir atrofiando parénquima hasta que el paciente va a terminar perdiendo la función renal. Entonces, el plan con este paciente es mantenerlo con sonda que te permita preservar la función del riñón. Esta es otra radiografía simple de abdomen donde se ve esta calcificación. Si le ponemos material de contraste, se trata de cálculos. Entonces, este paciente es un paciente con un cálculo en el uréter distal. El paciente que operé esta mañana tenía un cálculo que estaba cerca de este tamaño, de aproximadamente 1 centímetro de diámetro. Entonces, las placas simples, a veces una placa simple te puede orientar y casi en todos los hospitales hay, y tú puedes ver que este paciente tiene una litiasis renal bilateral, que cuando haces una placa puedes mirar que está en el uréter, esta imagen que está acá está en el uréter, entonces esta es la que está ocasionando la obstrucción. Y cuando le haces una ecografía al paciente puedes ver que tiene el parénquima renal presentado, una hidronefrosis, y este es el uréter proximal. En la salida del uréter proximal se ve esta imagen. ¿Por qué sabemos que hay un cálculo? Porque genera esta sombra acústica posterior. Esa sombra acústica es el ultrasonido que no ha logrado pasar la piedra y que está evitando que pase el ultrasonido a través de esta piedra y genera como esta ventana. Las tomografías para mirar litiasis también son definitivamente lo mejor que se puede hacer. A ver, si vamos avanzando un poco en esto, voy a ir mostrando un poco las cosas para que vayan viendo. Entonces aquí está el hígado. Miren qué bien se ven los pilares del diafragma. Este es el diafragma. Acá está la aorta, asas intestinales en el resto de la tomografía. En este corte estamos empezando a ver, miren qué claridad con la que se ve el vaso, los vasos esplénicos, es lo que está, aquí se está empezando a ver el polo superior del riñón. Aquí en forma muy clara también estamos viendo el páncreas. En forma muy clara también estamos viendo el páncreas. Y acá vamos a empezar a mirar los riñones. Entonces, los riñones también se pueden ver de forma muy clara y sobre todo las piedras. El examen de elección para mirar piedras, aquí estamos viendo el riñón con una piedra muy grande en la pelvis y la porción proximal del uréter. Y acá en el cáliz tiene otra piedra. Entonces estamos viendo el resultado de esta tomografía. Entonces cuando hacemos un corte coronal, esto es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces voy a retroceder un poquito esta imagen. Miren, acá tiene cálculo en el cáliz superior. En uno de los cálices medios también se está viendo cálculo. En el cáliz inferior se está viendo este otro cálculo. Y acá en la pelvis renal estamos viendo este otro cálculo grande.
Entonces, este paciente es un paciente que tiene mucha masa litiásica, ¿no? Tiene varios cálculos. Probablemente a este paciente le haríamos hoy cirugía percutánea, que es entrar por el cáliz inferior, tratar esta piedra y tratar esta piedra y ver de tratar de el resto de las piedras que tiene en el sistema colector. Entonces, acá estás viendo otro cálculo en el uréter, o sea, definitivamente la tomografía es el examen de elección para evaluar los pacientes con litiasis. Entonces, miren, este paciente tiene varios cálculos en el sistema colector, pero la piedra que está ocasionando la mayoría de los problemas es esta piedra que está en el uréter. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, esa piedra que estaba ahí. Cuando nosotros entramos dentro de la vía urinaria con el uréter, como esta mañana en el paciente que operé se veía exactamente igual. Entonces lo que hacemos es entramos y con un láser hoy vamos rompiendo las piedras hasta que se van disolviendo y finalmente ya terminamos retirando fragmentos, que es parte de lo que hacemos hoy en el manejo de los cálculos, ¿no? Esto ha cambiado muchísimo, pero las imágenes son las que nos permiten mirar con precisión qué es lo que vamos a encontrar cuando operamos a los pacientes. Este paciente es un paciente que tiene una litiasis miren el tamaño de la piedra, ¿no? Entonces, es una litiasis que nosotros llamamos coraliforme, ¿no? Es una piedra que está remedando el sistema colector del uréter y se mete dentro del parénquima renal. Cuando hacemos una reconstrucción, entonces puedes ver el cálculo que está entrando hacia el uréter, la pelvis renal y todo el cáliz inferior y parte del cáliz medio. Y si tú sigues dejando que esto progrese, los pacientes terminan formando una piedra que compromete todo su sistema colector. Siempre hay que mirar la vejiga, ver cómo se vacía y ver si no hay defectos de llenado. Este paciente es un paciente que tiene alta sospecha por esta imagen de tener un tumor. Esto que parece una manzana mordida es un tumor en la pared lateral izquierda de la vejiga. Entonces, estas son las cosas que tenemos que ir viendo en los pacientes cuando hacemos. Algunos pacientes, si se acuerdan, hablábamos de estas copas de champán y acá esto está como alterado, aquí están como amputados los cálices. Esto es algo común de ver, esta imagen de acá es la misma de acá, esto es algo común de ver en Bolivia, no se ve mucho en otros lugares. Y estos son los pacientes que tienen tuberculosis. Entonces, la tuberculosis empieza amputando los fornix de los cálices, después los amputa los cálices y vienen alteraciones posteriores. Entonces, fijan, ya no hay esa copa de champán acá porque la tuberculosis se ha ido comiendo el sistema colector. Esta paciente era una residente de medicina interna en la Caja Nacional, que hoy día es nefróloga, y esta doctora consultó conmigo, le hicimos una urografía excretora, y si se fijan, acá está el sistema colector superior, deformado total, no se ve el medio y no se ve el inferior. El uréter medializado no es un uréter que baja como normalmente baja, sino que este termina como un palo ahí pegado hacia la columna. Y acá igual, alteraciones severas del sistema que colecta la orina. Si ustedes me preguntan, probablemente la urografía excretora hoy sigue teniendo un rol central en el diagnóstico de tuberculosis renal. Probablemente es su principal indicación hoy día, porque estos hallazgos precoces se pueden encontrar así o avanzados se pueden encontrar así. Cuando la tuberculosis sigue avanzando, a veces se calcifican esos riñones que se conocen como riñones mastic, que es lo que estamos viendo acá. Todas estas calcificaciones que terminan afectando la función del riñón y condicionando insuficiencia renal, y los pacientes terminan con frecuencia yendo a diálisis, ¿no? Entonces, este paciente es un paciente que tiene un ureterocele. Les voy a mostrar una imagen más clara posteriormente, que es esto lo que se está viendo.
esto es un ureterocele. Les voy a mostrar más adelante otra imagen en la que se ve más claramente esto. Este es otro paciente joven con un niño, por el tamaño de las imágenes, con una estenosis de la unión ureteropiélica bilateral. Y a veces haces gamografías, estos riñones no funcionan y hay que sacarlos porque ya no funcionan. En este caso también tú puedes mirar tumores en la pelvis del riñón o tumores en el uréter. Son imágenes que te pueden hacer ver que el paciente tiene tumores en el riñón. Este paciente era un paciente de la caja petrolera que consultó por hematuria y cuando le hicimos una tomografía, este es el lóbulo medio de su próstata, tenía este defecto de llenado. Este paciente es uno de los primeros que le hicimos una cistectomía radical con vejigas continente y hasta hoy sigue vivo, debe tener casi 30 años de sobrevida. Esta es una placa simple de abdomen, ¿no? Tú haces una placa simple de abdomen y acá estás viendo esta calcificación y acá estás viendo esta otra. Cuando administramos contraste, tú puedes ver que ahí tiene una piedra y acá tiene otra piedra. Entonces en el sistema colector superior y esta en la pelvis y sistema colector medio. Este paciente es un paciente que tiene una hidroureteronefrosis izquierda, pero acá estamos pudiendo ver que hay un tumor que está desplazando los uréteres y la vejiga. Acá tienes otro paciente con otro tumor que probablemente es un mioma, que es un tumor ginecológico, un tumor uterino, que toda esta sombra que están viendo ustedes acá es el mioma. Y eso está condicionando una alteración de una desviación del sistema colector. En algunas ocasiones tenemos que hacer pielografías ascendentes, que es colocar el contraste desde abajo. Hoy es excepcional hacer esto de esta manera, pero cuando hacemos ureteroscopías y sobre todo ureteroscopías flexibles, con muchísima frecuencia inyectamos material de contraste que nos permite ver y valorar cómo está el sistema colector. Entonces esta se llama pielografía ascendente. También se puede hacer esto cuando no puedes acceder por abajo y el riñón está dilatado y no estás pudiendo entrar. Se puede hacer una pielografía percutánea que te permite entender qué está pasando. Y en este momento tengo una paciente portadora de una tuberculosis que está en tratamiento, que tiene una microvejiga tuberculosa, estaba en insuficiencia renal, tiene el riñón derecho excluido y hemos colocado una sonda de nefrostomía con la que está hasta hoy. Y con eso la paciente ha recuperado la función renal y está viviendo a expensas de eso. Es posible que esa mujer va a tener que vivir solo con ese catéter, con esa nefrostomía de por vida. Esta mañana les preguntaba a los alumnos que entraron conmigo a quirófano en cuántas porciones se divide la uretra. Me decían 3 y en realidad son 4. La uretra se divide en una uretra anterior y una uretra posterior. Esta de acá es la uretra posterior, que es parte de la uretra prostática, y donde está el esfínter, eso se conoce como uretra membranosa. Entonces, la parte posterior es la uretra prostática y membranosa, y la parte anterior es la uretra peniana, y cuando los dos cuerpos cavernosos se van hacia el isquion para insertarse, la uretra se ensancha, y esta zona se llama y se conoce como bulbo uretral. Entonces, lo que se tiene que hacer es, en algunas ocasiones, hacer uretrografías y sobre todo cuando hay traumas en la uretra o cuando se sospecha de una lesión obstructiva en la uretra. Entonces, normalmente cuando hacemos una uretrografía hay que hacerla a 45 grados, no antero-posterior, porque si no esta curva no se ve, tú la ves como aplanada. En cambio, si te pones en 45 grados, no sé si acá hay una imagen, no, creo que no hay, se desdobla la uretra y te permite ver la uretra peniana, esta es la parte de la uretra vulvar, esta es la uretra membranosa y esta es la próstata. Entonces es importante entender que esto es lo que tenemos que ver. En el caso de este paciente, es un paciente con un trauma uretral que le han hecho probablemente una cistostomía, entonces han metido material de contraste a la vejiga por la cistostomía y están metiendo material de contraste por la uretra y se ve extravasación y no hay entrada del contraste hacia la vejiga. Entonces, esta es una lesión completa de uretra. Este es otro paciente que tú estás viendo que tiene ensanchada la zona de la uretra prostática y acá una zona de estenosis. Entonces, este probablemente paciente está pujando para orinar, está pasando un poquito, pero acá tiene una estenosis crítica de la uretra.
Acá es otro paciente, aquí tienes el pene, la uretra normal y esta zona de estrechez, ¿no? Acá tienen varias zonas de estrechez, pero fundamentalmente esta que te está ocasionando la obstrucción. Acá hay un segmento de la uretra que no se ve y también este segmento que no se ve es parte de una alteración de la uretra. A veces tú tienes que esto es normal y los pacientes que se operan de próstatas pequeñas, estos pacientes pueden hacer una estrechez del cuello de la vejiga, una esclerosis del cuello de la vejiga o contractura también que se llama del cuello de la vejiga y que produce una amplia obstrucción. Entonces aquí estás viendo una uretra normal en todo este segmento y acá una zona estrecha, ¿no? La cistografía también es un examen que nos sirve, pero básicamente para 3 o 4 cosas. Uno es para estudiar a niños con infecciones urinarias febriles y básicamente es en busca de una patología que se llama reflujo vesico-ureteral. Entonces el reflujo en los niños hay que estudiar y la razón es que en el niño la infección urinaria febril condiciona cicatriz y la cicatriz disminuye la función. En los pacientes que tienen traumas de vejiga, que está sospechando ruptura de vejiga, se tiene que hacer una cistografía y junto a los estudios urodinamics en el estudio funcional de la vejiga. Entonces, esta es una cistografía normal. Ahí está la vejiga llena, que está en proceso de vaciamiento. Ahí estamos viendo la uretra prostática. En algunos pacientes pueden haber grados de reflujo. Cuando llega hasta el uréter medio, grado 1. Cuando llega hasta el sistema colector sin deformar, grado 2. Cuando lo empieza a deformar un poco, grado 3, cuando la dilatación es más severa, 4, y cuando hay una gran tortuosidad, el reflujo grado 5. Entonces aquí podemos ver un reflujo grado 2, un reflujo grado 3, perdón, un reflujo 3, un 4 y un 5. Entonces esto es 3, 4 y 5, ¿no? Este paciente es un paciente con un trauma de vejiga. Este paciente es un paciente que ha tenido una fractura, que estás viendo esta rama iliopubiana que está rota, y acá estás viendo este material de contraste acá, extravasando. Entonces probablemente una espícula ósea ha roto la vejiga y se está extravasando. Entonces considera esto una ruptura extraperitoneal. Cuando se habla de trauma, a estos pacientes a veces les colocas una sonda y con eso se resuelve el problema, siempre y cuando la espícula ósea no esté metida dentro de la vejiga. Y este es el paciente que está con su vejiga llena en su bicicleta, se entra en un hueco, se golpea su vejiga y se rompe la vejiga en la zona más débil que es la cúpula. Y aparece esta extravasación de contraste hacia el intraperitoneo. Entonces esto se considera como una lesión intraperitoneal y esto necesita una reparación quirúrgica. Las arteriografías hoy día prácticamente ya no se hacen porque las angiotomografías se han reemplazado, ya no tienes que hacer procedimientos invasivos. Vuelvo a insistir con algunas cosas, me quedan un par de minutos. Un riñón normal, un riñón con hidronefrosis, hay que ir mirando estas lesiones. Acá hay una hidronefrosis bilateral, sigamos viendo imagen. Miren, un riñón normal versus un riñón con insuficiencia renal, ¿no? Este paciente, toda esta característica de la corteza, cuando se ve negro se llama de hipoecogénico, esta lesión, esta zona hipoecogénica cambia por esta zona más blanca que la consideramos hiperecogénica. Entonces, cuando el parénquima renal está hiperecogénico, tú consideras que el paciente tiene una alteración en su función del riñón. Los tumores de riñón también se pueden ver de forma muy clara en las tomografías y en las ecografías. Ya hablamos de estas metástasis, podemos ver cálculos en los exámenes. Esta es una nefrocalcinosis, estas calcificaciones del seno renal se conocen como nefrocalcinosis. A veces podemos ver en las ecografías una dilatación del uréter y una imagen de un cálculo en la parte distal. Nos sirve para ver próstatas. Aquí estamos viendo hiperplasias de diferente tipo. Creo que vamos a quedarnos por acá. Esto es testículo, chicos. Esto es un testículo que es un testículo normal. Y acá estamos viendo la hidátide, que es este resto embrionario, que con alguna frecuencia se puede torcer y condicionar un cuadro agudo de dolor. Antes los operaban estos pacientes. En general son pacientes que hay que observarlos. Cuando ves líquido se sigue viendo negro. Entonces esto puede ser presencia de líquido alrededor como un hidrocele o si está encapsulado como se ve acá,
un quiste de epididimio o espermatocele. Y este es un parénquima testicular normal. Por otro lado, este es un parénquima testicular lleno de lesiones nodulares. Este es un tumor testicular. Entonces, la ecografía tiene altísima sensibilidad para hacer diagnóstico de patología testicular. Entonces, estas son tumores testiculares con estas microcalcificaciones que con frecuencia se ven y a veces sin tumores, y estos pacientes hay que observarlos y seguirlos. Cuando les haces Doppler es aumentado el flujo vascular. También sirve para hacer ecodoppler y mirar lo que sucede con los varicoceles. Bueno, nos vamos a quedar por acá. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario.